Buen día, mi nombre es Silvia Andrea López Cruz y voy a exponer mi mapa conceptual sobre el capítulo 23 que se nombra fotomorfogénesis, la luz como factor regulador del crecimiento. Entonces tenemos 6 ejes principales y voy a iniciar con el primero. Entonces el primer eje es la luz como fuente de información. Esto puede afectar el crecimiento y desarrollo como fuente de energía mediante la fotosíntesis, como fuente de calor y como fuente de información. La cantidad de luz, o sea, de fotones que incide sobre las plantas por unidad de tiempo y de superficie, también la dirección y la duración diaria, son aspectos del ambiente luminoso que cambian en condiciones naturales y que proporcionan información sobre una serie de condiciones. Estas condiciones pueden ser la época del año, la presencia de plantas vecinas, etc. Cuando una planta crece, ese es un ejemplo, cuando una planta crece por debajo de la superficie del suelo, ahí no recibe nada de luz. Cuando esta planta emerge, recibe los primeros fotones y gracias a la acción de los fotorreceptores, la planta percibe el cambio en el ambiente luminoso y modifica su morfología. Como segundo eje tenemos el ambiente luminoso. Entonces, las plantas aquí están sometidas a condiciones variables. Por ejemplo, una semilla puede estar enterrada en la superficie, sombreada o no por las plantas vecinas. La semilla que está enterrada se encuentra en completa oscuridad y las que están en la superficie reciben la luz, pero la presencia de las plantas vecinas reducen el flujo y alteran la composición espectral de esta. Como tercer eje tenemos los fotorreceptores, que son moléculas proteicas con capacidad para absorber luz gracias a que tiene uno o más cromóforos. En las plantas se han identificado varias familias de fotorreceptores. Tenemos en este caso los fitocromos, los criptocromos y las fototropinas. Los fitocromos son fotorreceptores de luz roja entre los 600 y 700 nanómetros y roja lejana entre los 700 y 800 nanómetros. Los criptocromos también son fotorreceptores, pero son de luz azul, que reciben entre 400 y 500 nanómetros y ultravioleta entre 320 y 400 nanómetros. Las fototropinas son fotorreceptores de luz azul y luz ultravioleta. Estas fototropinas son muy importantes en el control de las respuestas fototrópicas, la regulación del movimiento de las células que están ocluidas en los estomas por la luz azul y el movimiento de los cloroplastos respecto a la dirección de incidencia donde venga la luz. Continúo con el cuarto eje, que son los fitocromos. Los fitocromos son cromoproteínas, es decir, son moléculas que combinan una parte proteica y un cromóforo. En las plantas que nunca han recibido luz, estos fitocromos se encuentran en el citoplasma, pero la activación por la luz induce la migración de estas moléculas al núcleo. Hay dos formas interfotoconvertibles, que son la PR y la PPR. Estos fitocromos son siempre sintetizados como PR y al absorber la luz, las moléculas de PR se transforman en PFR. La forma PFR tiene un máximo de absorción de rojo lejano de 730 nanómetros. Cuando absorbe este rojo lejano, el PFR es transformado en PR
y las distintas longitudes de onda establecen diferentes porciones de PR y de PFR. Continúo con los criptocromos, que son fotorreceptores de luz azul. Primero se descubrieron los criptocromas en plantas, después en animales y después en bacterias. Los de las plantas son los criptocromas 1 y 2 y por una secuencia que se hizo aquí donde se encontraron donde las bacterias, se encontró el criptocromo Dash, que es el criptocromo 3. Entonces vamos a hablar de esos. El criptocromo 1, el 2 y el 3. Entonces empiezo con el criptocromo 1. Este es una proteína soluble que posee dos cromóforos. Una que se llama flavina y una que se llama pterina. Sí. El criptocromo 2 también es soluble, pero a diferencia del primero, el primero mantiene niveles similares tanto en luz como en oscuridad, mientras que en el criptocromo 2 tiene una disminución en el nivel cuando las plantas son expuestas a la luz azul. El criptocromo 3 se localiza en la mitocondria y en el cloroplasto. Y las funciones de este criptocromo son muy poco conocidas. Como sexto eje tenemos las respuestas morfogénicas. Aquí tenemos 4 puntos importantes. Entonces, en muchas especies la germinación de las semillas requiere PFR. Por ejemplo, en la Arabidopsis italiana, la forma PFR, principalmente del fitocromo 1 y 2, promueven la germinación. La importancia de los fitocromos depende de las condiciones en que estén. La desetiolación se produce cuando una planta u órgano pasa a crecer en oscuridad y continúa a crecer bajo luz. Este proceso define los cambios entre el patrón de crecimiento típico de las plantas cultivadas siempre en oscuridad y el patrón característico de las plantas que se cultivan en la luz. Como tercer punto de este eje tenemos que la morfología de las plantas resulta afectada por el nivel de irradiancia y la relación rojo lejano, que son modificados por la presencia y la densidad de las plantas vecinas. En respuesta a las bajas relaciones rojo lejano y las bajas irradiaciones de luz azul, las especies dicotiledóneas suelen notar buenos resultados en el crecimiento del tallo. Y por último, en este eje, como cuarto punto, decimos que el ambiente luminoso regula el momento de la floración. En varias especies se ha observado que las bajas relaciones rojo lejano aceleran el momento en que se produce la transición entre la fase vegetativa y la fase reproductiva. Esta respuesta aumenta la posibilidad de que el desarrollo reproductivo avance antes de que la competencia por la luz con otras plantas haga que los recursos sean más limitados. Como séptimo punto tenemos la ruta de señalización de la fotomorfogénesis. Aquí tenemos otros 7 puntos importantes. La fotomorfogénesis depende de la acción de los factores de transpiración. Las mutaciones de los genes de los fotorreceptores hacen que causan la pérdida de su función, hacen que las plantas reduzcan su capacidad para recibir la luz. Como segundo punto tenemos que el COP1 es un regulador negativo de la fotomorfogénesis, que a su vez es regulador negativamente por la luz. Se ha obtenido también una serie de mutantes en Arabidopsis que son conocidos como DET y COP, en donde las plántulas cultivadas en oscuridad
en oscuridad total presentan características típicas de las que son expuestas a la luz. Por tercer punto tenemos que los criptocromos interactúan físicamente con el COP1. Esta interacción podría ser necesaria para la desactivación del COP1 y los criptocromos también podrían actuar mediante cambios asociados a la membrana plasmática. Por cuarto, tenemos que los fitocromos interactúan físicamente con factores de transpiración. Se han identificado varias moléculas como el F1 PIF3, y esa molécula podría considerarse un regulador de la síntesis de los fitocromos más que un intermedio directo entre los fitocromos y las respuestas fotomorfogénicas. Como sexto punto de este séptimo eje, tenemos que la luz controla la extinción celular. Se sabe que el crecimiento de un tejido depende del crecimiento de sus células. Entonces, para que exista este crecimiento, debe entrar agua a la célula para que se genere turgencia y que la pared que las rodea se expanda de forma irreversible. En algunos estudios que se han realizado de algunas especies, sugieren que la luz reduce la extensibilidad de las paredes del tallo sin modificar la presión de la turgencia, ni el umbral de presión que debe superarse para que exista el crecimiento. Por séptimo punto, tenemos que la fotomorfogénesis requiere la acción de las hormonas. En muchos de los procesos controlados por el fitocromo también pueden ser modificados por la acción de las hormonas. Un ejemplo para entenderlo es que promueven el crecimiento, que la luz roja lejana como el ácido gibberélico promueven el crecimiento del tallo. Esta relación entre el ácido y las respuestas fotomorfogénicas se observan en la germinación y en la floración y también pues en otros casos también en otros procesos. Y ya por último tenemos las posibles aplicaciones del conocimiento sobre la fotomorfogénesis y la producción vegetal. En cultivos extensos no es sencillo alterar el ambiente lumínico, pero sí se puede alterar el nivel de fotorreceptores. Entonces así la planta puede responder al ambiente que lo rodea si el cultivo, como si el cultivo no fuera tan grande como en realidad es. Esto también nos da a decir que no es posible predecir el beneficio que podemos obtener sobre esto a futuro, pero sí es un potencial de aplicación del conocimiento básico en el campo de la fotomorfogénesis. Gracias.